En la fiesta de la empresa, la amante de mi esposo y mi cuñada me humillaron. Me fui en silencio y les quité los viñedos premiados. Ahora, mi nombre es su peor pesadilla y la ruina de su bodega. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de La Rioja se derramaba sobre los viñedos como miel líquida, una promesa de la riqueza que dormía en cada racimo de uva. A mis 54 años, este paisaje era la única constante en mi vida, el único amor que nunca me había traicionado. Me agaché, cogiendo un puñado de tierra rojiza con la mano. Estaba húmeda, viva. Olía a legado, a mi padre. Él me había enseñado a escuchar el latido de la tierra, a entender sus susurros. Isadora, ¿otra vez jugando con el barro? La voz de Ramiro, mi marido, cortó la paz de la mañana como un cuchillo frío. No levanté la vista. Sabía lo que vería, su traje impecable, sus zapatos italianos que jamás se atreverían a tocar el suelo del viñedo, y esa expresión de perpetua impaciencia. La tierra no es barro, Ramiro. Es el alma de nuestro vino, repliqué, dejando que los terrones se deslizaran entre mis dedos. He visto algunas hojas con un polvillo blanquecino cerca de la linde norte. Podría ser oidio. Deberíamos. Por favor, me interrumpió, con un suspiro cargado de condescendencia. Deja las minucias de campesinos para Fermín, el capataz. Hoy es un día para celebrar, no para preocuparse por un poco de polvo. A su lado, su hermana Leonor asintió, con la mirada fija en su tableta. Leonor, la brillante directora financiera de Bodegas Balbuena, la guardiana de los números que nunca entendió el valor de lo que no podía cuantificarse en un balance. Ramiro tiene razón, dijo sin levantar la vista. Además, Isadora, ese atuendo, su mirada recorrió mis botas de trabajo y mi sencilla camisa de lino. Esta noche tienes que parecer la esposa de un consejero delegado, no la jardinera. La prensa estará allí. Sentí una punzada helada en el pecho, una vieja conocida. Era la sensación de ser invisible, un mueble antiguo en la gran casa que yo misma había ayudado a construir. Asentí en silencio. No había energía en mí para discutir. Durante años, había dejado de hacerlo. Me había convertido en una sombra, un eco silencioso en los pasillos de mi propio éxito. Ellos hablaban de la fiesta de esta noche, de la celebración por el prestigioso premio, Vino de Oro, que acabábamos de ganar. Nuestro vino. Pero en sus voces, la palabra, nuestro, sonaba hueca, una formalidad vacía. Era su noche, su logro. Yo, al parecer, solo era parte del decorado. Dejé que se marcharan en el reluciente Mercedes negro hacia la bodega, hacia las oficinas donde se tomaban las decisiones importantes de las que yo había sido sutilmente apartada hacía años. Me dirigí a la casa principal, la finca que había sido el corazón de mi familia durante generaciones. En el despacho de Ramiro, las paredes estaban cubiertas de recortes de prensa enmarcados. El genio de Ramiro Balbuena, la visión de un líder, Bodegas Balbuena conquista el mundo. En ninguna de esas líneas aparecía mi nombre. Mi mente voló 25 años atrás. Yo era Isadora Montero, la última de una estirpe de viticultores, con un conocimiento casi místico de la tierra y una pequeña herencia que me quemaba en el bolsillo. Ramiro era un joven y ambicioso abogado, lleno de encanto y con un plan de negocio que, aunque brillante sobre el papel, carecía de alma. Carecía de tierra. Recuerdo la noche en que le convencí. Extendí los viejos mapas de mi padre sobre la mesa de la cocina. Aquí, Ramiro, le dije, señalando unas parcelas olvidadas que todos despreciaban. Aquí está el futuro. La altitud, el suelo calcáreo, aquí nacerá un vino legendario. Él se rió, pero mis ojos le convencieron. Fui yo quien negoció con los ancianos y desconfiados agricultores locales, hablándoles en su propio idioma, el del respeto por la vid. Fui yo quien hipotecó la casa de mis padres,
mi único patrimonio tangible, para asegurar el primer préstamo cuando el banco se rió de los sueños de un abogado sin experiencia en el vino. Fui yo quien pasó las primeras noches de vendimia bajo las estrellas, controlando la temperatura de la fermentación mientras Ramiro dormía, agotado de sus reuniones estratégicas. Mi padre, en su lecho de muerte, me hizo firmar unos papeles. La tierra es un legado, Isadora, no una mercancía, me susurró con su último aliento. Este fideicomiso la protegerá. Protégela tú siempre. Ramiro y Leonor lo vieron como un trámite sentimental, una formalidad de un anciano aferrado al pasado. Nunca leyeron la letra pequeña. Miré mi reflejo en el cristal de uno de los marcos. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada. Había permitido que mi historia fuera borrada, reescrita por el hombre al que amaba. Pero bajo el cansancio, en el fondo de mis ojos, una brasa seguía encendida. La brasa que mi padre había plantado en mí, tan profunda y resistente como las raíces de nuestras cepas más viejas. El salón del hotel insignia de la compañía brillaba con una opulencia casi vulgar. Candelabros de cristal, camareros con pajaritas blancas y el murmullo de cientos de conversaciones importantes. Me sentía como una extraña en mi propia fiesta. Mi vestido de seda verde, elegante y discreto, parecía susurrar una historia diferente a la de los trajes de marca y las joyas ostentosas que me rodeaban. Ramiro era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Reía, estrechaba manos, aceptaba felicitaciones con una humildad perfectamente ensayada. A su lado, Leonor, con su afilada sonrisa, actuaba como la gran arquitecta del éxito, traduciendo la gloria de su hermano en cifras y proyecciones de crecimiento para los inversores. Intenté unirme a un grupo, pero las conversaciones se detenían bruscamente, las sonrisas se volvían forzadas. Me moví por la sala, una isla de silencio en un mar de celebración. Fue entonces cuando las escuché. Dos mujeres, esposas de algún ejecutivo, cuchicheaban detrás de un arreglo floral. Pobre Isadora. Es la única que no lo sabe. Dicen que es una mujer fría, que Ramiro merece un poco de calor. El veneno de sus palabras me llegó al corazón. No era la primera vez que oía rumores, pero siempre los había descartado como envidias, como el precio a pagar por el éxito. Ahora, en este ambiente de falsa camaradería, las palabras adquirían un peso terrible. Entonces la vi. Valeria, la joven y brillante directora de marketing. Estaba de pie junto a Ramiro, con un vestido rojo tan audaz que era una declaración de intenciones. Su mano descansaba en el brazo de mi marido con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Él le susurraba algo al oído y ella reía, una risa cristalina que resonó en todo el salón. La forma en que Ramiro la miraba, era una mirada que yo no había recibido en más de una década. Una mezcla de deseo, admiración y complicidad. El momento culminante de la noche llegó. Ramiro subió al escenario para recibir el trofeo, Vino de Oro. Las luces se atenuaron. Todos los ojos estaban puestos en él. Su discurso fue impecable. Agradeció al equipo, a los distribuidores, a los críticos. Y no podría haberlo hecho, dijo, con la voz embargada de una emoción calculada, sin dos pilares fundamentales. El cerebro financiero de mi hermana, Leonor, cuya brillantez nos ha guiado en cada paso. Leonor sonrió, majestuosa. Y la energía creativa, la chispa que ha llevado nuestra marca al siguiente nivel, mi increíble directora de marketing, Valeria. Un aplauso atronador llenó la sala. Valeria, desde su sitio en primera fila, le lanzó un beso. Mi nombre nunca fue pronunciado. 25 años de mi vida, mi herencia, mi conocimiento, mi alma, borrados en un discurso de 2 minutos. No era un olvido. Era una ejecución pública. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. El murmullo de la multitud se convirtió en un zumbido ensordecedor. Me quedé allí, de pie, en medio de la celebración de mi propia inexistencia, completamente sola. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, puse un pie delante del otro. Necesitaba aire.
Necesitaba escapar de las miradas de compasión, de los susurros que ahora sabía que eran ciertos. Me abrí paso entre la multitud, dirigiéndome hacia Ramiro, que bajaba del escenario entre vítores. Quizás una parte de mí todavía esperaba una explicación, una disculpa, un gesto. Ramiro, mi voz fue apenas un susurro. Él se giró, y por un instante vi pánico en sus ojos antes de que la máscara de CEO volviera a su sitio. Pero antes de que pudiera hablar, Leonor se interpuso entre nosotros, como una leona guardiana. Isadora, ahora no. No es el momento ni el lugar para una de tus escenas. Esta es la noche de Ramiro. No la estropees. ¿Tus escenas? Yo nunca había hecho una escena en mi vida. Mi silencio y mi discreción habían sido mis virtudes, las mismas que ahora usaban como armas contra mí. Fue entonces cuando Valeria se acercó, deslizándose a nuestro lado con la gracia de una serpiente. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos eran duros como el diamante. Señora Valbuena, dijo, su voz goteando una falsa preocupación. Creo que ha habido un malentendido. Esta fiesta es realmente solo para socios de negocio y personal clave de la empresa. El insulto fue tan directo, tan brutal, que me dejó sin aliento. Yo soy personal clave, repliqué, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Soy cofundadora de esta bodega. Valeria soltó una risita condescendiente. Oh, cariño. Esos son historias antiguas. Luego, levantando ligeramente la voz para que los que estaban cerca pudieran oír, hizo un gesto a un guardia de seguridad que se acercaba. Por favor, ¿podría acompañar a la señora a la salida? Parece que no se encuentra bien. Miré a Ramiro, una última y desesperada súplica en mis ojos. Él desvió la mirada, de repente fascinado por la arquitectura del techo. Me había sentenciado. El guardia de seguridad, un hombre que me conocía desde hacía 10 años, que siempre me saludaba con un respetuoso «Buenos días, señora», ahora me miraba con una mezcla de lástima y deber profesional. No me tocó, pero su mera presencia era una orden. No dije nada. No grité. No lloré. Me di la vuelta con la poca dignidad que me quedaba y caminé hacia la salida. Cada paso era un martillazo en el ataúd de mi matrimonio. El silencio que se hizo a mi paso fue más elocuente que cualquier grito. Era el sonido de mi vida, tal y como la conocía, llegando a su fin. Una vez fuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no sentí nada. Dentro de mí, un glaciar se estaba formando, congelando el dolor, la humillación, la tristeza. Caminé sin rumbo por la acera, los tacones de mis zapatos caros resonando en el silencio. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. El tiempo del duelo había terminado antes de empezar. Ahora era tiempo de guerra. Me senté en un banco de piedra, oculta en la sombra de un viejo olivo. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. Estaban firmes, como si una voluntad ajena y mucho más fuerte que la mía las estuviera guiando. Mi primer dedo no buscó el nombre de Ramiro. Buscó el de Adela, mi abogada. Una mujer menuda y feroz que había sido mi única confidente en los últimos años. Contestó al segundo tono, su voz alerta a pesar de la hora. ¿Isadora? ¿Estás bien? Estoy perfectamente, Adela, dije, y me sorprendió la calma de mi propia voz. Quiero que actives el protocolo Escorial. Inmediatamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El protocolo Escorial era nuestro nombre en clave para el plan de contingencia definitivo, el que habíamos diseñado en secreto hacía 3 años, por si acaso. Un plan que Adela pensó que nunca usaríamos. ¿Estás completamente segura? Preguntó, su tono profesional apenas ocultando la conmoción. Una vez que lo ponga en marcha, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca en mi vida. Ejecútalo. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Mi siguiente llamada fue a un número que no estaba en mi agenda habitual, un número que me sabía de memoria. Lorenzo de la Torre.
el carismático y astuto propietario de Lorenzo Hotels, una cadena de hoteles boutique de lujo. Un competidor feroz de la división hotelera de Bodegas Balbuena. Un hombre que, durante años, había intentado conseguir una reunión conmigo, no con Ramiro. Siempre había intuido que él veía algo que mi marido se negaba a ver. Diga. Su voz sonaba cautelosa. Lorenzo, soy Isadora Montero. El silencio al otro lado fue diferente al de Adela. Fue el silencio de un depredador que acaba de oler sangre en el aire. Isadora. Qué inesperado placer. Asumo que no me llamas para felicitarme por mi última adquisición. No, dije, una sonrisa helada dibujándose en mis labios en la oscuridad. Te llamo para hacerte la oferta que llevas esperando 5 años. Tengo una propuesta que no podrás rechazar. Las parcelas, La Joya y El Mirador están disponibles. Pude oír cómo contenía la respiración. La Joya y El Mirador. No eran simples viñedos. Eran la cuna del vino ganador del Vino de Oro. Eran el alma de Bodegas Balbuena. Eran la tierra que mi padre me había confiado. Y ahora, iban a ser el arma de mi venganza. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas de la finca con la misma calidez de siempre, pero todo había cambiado. Yo había dormido en una de las habitaciones de invitados. La cama matrimonial, nuestro lecho durante 25 años, me pareció de repente un mausoleo. Bajé a la cocina a prepararme un café. El silencio de la casa era absoluto. Ramiro no había vuelto a dormir. Mi teléfono mostraba docenas de llamadas perdidas suyas y de Leonor. Las ignoré. A las 9 en punto, mientras el aroma del café llenaba el aire, mi correo electrónico emitió un pitido. Era la confirmación de Adela. El protocolo estaba en marcha. En las oficinas de Bodegas Balbuena, la mañana de Ramiro y Leonor empezó con pánico. Primero, descubrieron que todas las cuentas conjuntas y las tarjetas de crédito corporativas vinculadas a mí habían sido congeladas. Leonor, la genio de las finanzas, se encontró de repente sin acceso a una parte sustancial de la liquidez de la empresa. Pero eso era solo el aperitivo. A las 9:15, un mensajero entregó un sobrelacrado en la sala de juntas. Dentro, una notificación oficial del bufete de Adela. El texto era breve, legal y absolutamente devastador. Por la presente, el Consejo de Administración del Fideicomiso, Herencia de Luz, propietario legal y único de las parcelas registrales conocidas como La Joya y El Mirador, notifica a Bodegas Balbuena S.A. la rescisión inmediata e irrevocable del contrato de arrendamiento de dichas tierras. La rescisión se fundamenta en el incumplimiento grave de las cláusulas de confianza y buena fe estipuladas en el acuerdo original. Ramiro leyó el documento 3 veces. No podía tener sentido. Esas tierras eran de la empresa. Siempre lo habían sido. Leonor corrió a los archivos, buscando frenéticamente el acuerdo original, aquel papel amarillento que habían firmado como un mero trámite hacía más de 20 años. Y entonces lo vieron. La letra pequeña. La cláusula que su arrogancia les había hecho pasar por alto. Las tierras más valiosas, el corazón de su imperio, nunca habían sido vendidas. Habían sido arrendadas por la simbólica cantidad de €1 al año, bajo la condición de que se mantuviera el legado y el respeto por la visión de la fundadora, es decir, yo. La humillación pública de la noche anterior era la prueba irrefutable del incumplimiento. El teléfono de Ramiro sonó. Era uno de sus inversores más importantes. Ramiro, ¿qué demonios está pasando? Acabo de leerlo en la prensa económica. Ramiro abrió su portátil con manos temblorosas. En la portada de los principales diarios financieros de España, la noticia del día explotaba en titulares gigantescos. Golpe de timón en el sector del lujo, Lorenzo Hotels se alía con la legendaria viticultora Isadora Montero. La noticia detallaba la creación de una nueva empresa conjunta, Montero Estates, destinada a desarrollar una marca de ultralujo que combinaría hoteles boutique y vinos de autor, producidos exclusivamente en las parcelas La Joya y El Mirador. La foto que acompañaba al artículo no era la de la esposa invisible y cansada. Era una foto profesional,
tomada hacía meses por Adela, por si acaso. En ella, yo aparecía de pie en medio de los viñedos, con una mirada de acero y una media sonrisa que prometía un éxito arrollador. Usaban mi apellido de soltera. Isadora Montero. Había vuelto a nacer. En ese momento, Ramiro y Leonor comprendieron la magnitud del desastre. No solo habían perdido su materia prima más valiosa. Yo no me había limitado a retirarme con mi tesoro. Había cogido ese tesoro y se lo había entregado a su mayor competidor, declarándoles una guerra total en su propio terreno. La tierra que ellos daban por sentada se había convertido en el arma que apuntaba directamente a la yugular de su imperio. La sala de juntas de Bodegas Balbuena, normalmente un santuario de poder y confianza, parecía una sala de urgencias de un hospital. Los miembros del consejo, hombres de negocios curtidos que yo conocía desde hacía décadas, tenían el rostro pálido y evitaban mi mirada. Ramiro estaba de pie junto a la ventana, la espalda tensa, su silueta recortada contra el imperio que se desmoronaba. Leonor, sentada a la mesa, tenía los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Su habitual compostura de hierro se había agrietado, revelando el pánico que había debajo. Entré en la sala con Adela a mi lado. Vestía un traje de chaqueta de un color marfil, sencillo pero con un corte impecable. No era la ropa de la esposa de un CEO. Era la armadura de una reina reclamando su trono. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Buenos días, dije, mi voz tranquila resonando en el espacio tenso. Gracias por reuniros con tanta urgencia. Ramiro se giró bruscamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Había envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo has podido, Isadora? Su voz era un gruñido ronco. Esto es nuestra vida. El trabajo de 25 años. Te equivocas, Ramiro, repliqué, mirándole directamente a los ojos, sin vacilar. Esto era mi vida. Mi legado. Y vosotros lo convertisteis en un negocio, en una marca, en un escenario para vuestra vanidad. Leonor golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta de sentimentalismos. Espetó. Has arruinado a esta empresa. Has arruinado a tu propia familia. Sin La Joya y El Mirador, nuestro producto estrella no existe. Las acciones se han desplomado un 60% en la apertura. Los bancos están llamando para ejecutar las pólizas de crédito. Estamos acabados. La familia, repetí la palabra, saboreando su amarga ironía. ¿Te refieres a la familia que me humilló públicamente? La que me borró de su historia. La que me echó de mi propia fiesta a través de la amante de mi marido. Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Varios consejeros se removieron en sus asientos. Eso fue un malentendido, empezó Ramiro, pero su voz carecía de convicción. No hubo ningún malentendido, le corté, mi tono afilado como el cristal roto. Hubo una elección. Y tú elegiste. Todos vosotros elegisteis mirar hacia otro lado durante años. Adela carraspeó y colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. Caballeros, dijo, su voz clara y profesional. La situación es muy simple. Mi clienta, la señora Montero, es la beneficiaria única y administradora del fideicomiso, Herencia de Luz. El fideicomiso es el propietario legal de las parcelas en cuestión. El contrato de arrendamiento ha sido rescindido legalmente debido a un incumplimiento flagrante de sus términos. Bodegas Balbuena ya no tiene derecho a cosechar ni un solo grano de uva de esas tierras. Ramiro se pasó las manos por el pelo, desesperado. Isadora, por favor. Hablemos. Podemos arreglarlo. Lo que sea que quieras, te lo daré. Dinero, acciones. Y ahí estaba. La misma ceguera de siempre. Creía que todo se podía comprar, que mi dolor y mi dignidad tenían un precio. Es tarde para eso, Ramiro, dije, levantándome. Pero, en efecto, he venido a hablar. He venido a haceros una oferta. La palabra, oferta, flotó en el aire, cargada de una esperanza desesperada.
Los rostros de los consejeros se volvieron hacia mí, expectantes. Quizás pensaban que había venido a negociar mi regreso, a exigir una compensación astronómica a cambio de la paz. No quiero ver cómo se hunde por completo el trabajo de una vida, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Era una declaración de hechos, no una súplica. Sobre todo, porque es un trabajo que empezó mi padre. Por ello, y como gesto de buena voluntad. Hice una pausa, disfrutando del suspense que se había apoderado de la sala. Ramiro y Leonor me miraban como si yo fuera su única tabla de salvación en medio del océano. Mi nueva compañía, Montero y Stats, está dispuesta a adquirir ciertos activos de Bodegas Balbuena para asegurar una mínima continuidad y evitar el despido masivo de trabajadores. Un suspiro de alivio colectivo recorrió la mesa. Estamos dispuestos a comprar, continué, mi voz bajando un tono, volviéndose mortalmente seria, la totalidad de sus instalaciones de producción, las bodegas de crianza y el stock de barricas. Ramiro casi sonrió. Pensaba que le estaba ofreciendo una salida. ¿Y cuál es el precio?, preguntó Leonor, la calculadora en su cerebro ya echando humo. La miré fijamente. El 40% de su valor de mercado actual. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el de una tumba. La mandíbula de Leonor se desencajó. Ramiro palideció hasta adquirir un tono grisáceo. La oferta no era un salvavidas. Era una humillación final. No solo les había arrebatado la joya de la corona, sino que ahora me ofrecía a comprar los restos de su imperio a precio de saldo, como un buitre que se alimenta de la carroña. Eso es un insulto. Gritó Ramiro, golpeando la mesa de nuevo. No, Ramiro. Es una oferta de negocios. La única que habrá sobre esta mesa, repliqué con calma. Tenéis 24 horas para aceptarla. Después de eso, retiraré mi oferta y dejaré que los bancos hagan su trabajo. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió suavemente. Era Fermín, el capataz, el hombre que había trabajado la tierra junto a mi padre y luego junto a mí. Tenía el rostro serio, los ojos llenos de una dignidad ancestral. Caminó hasta la cabecera de la mesa, ignorando a todos los demás. Sacó un viejo juego de llaves de su bolsillo y lo depositó suavemente frente a Ramiro. Señor Balbuena, dijo, su voz grave y respetuosa. Le presento mi dimisión. Voy a trabajar para quien de verdad conoce y respeta esta tierra. Con su permiso, señora Montero. Se giró hacia mí e inclinó la cabeza. Ese simple gesto, esa muestra de lealtad inquebrantable, fue más devastador para Ramiro que cualquier argumento legal. Era la prueba viviente de que yo me había llevado no solo la tierra, sino también el alma de la bodega. Había pasado un año. Un año que se sintió como una vida entera. Estaba de pie en el balcón de la suite presidencial del recién inaugurado hotel La Joya, el buque insignia de Montero y Stats. Debajo de mí, un jardín diseñado con un gusto exquisito se extendía hasta donde comenzaban los viñedos, ahora más cuidados y vibrantes que nunca. El aire olía a lavanda, a tierra húmeda y a éxito. Una joven periodista de la revista Forbes estaba sentada frente a mí, con la grabadora encendida. Señora Montero, en solo 12 meses ha creado un imperio que está redefiniendo el lujo en España. Ha ganado premios, sus vinos tienen lista de espera de 2 años y sus hoteles están completamente reservados. ¿Cuál es el secreto? Sonreí, mirando el paisaje que tanto amaba. No hay secreto, respondí. Solo hay verdad. Durante años, intenté encajar en una historia que no era la mía. El éxito llegó cuando decidí contar mi propia historia, con mis propias palabras. Su historia es también una de resiliencia, insistió la periodista. Bodegas Balbuena, la empresa de su exmarido, fue finalmente absorbida por un conglomerado internacional a un precio muy bajo. ¿Qué siente al respecto? Me tomé un momento antes de responder. Siento que el éxito real no se mide en premios o en cifras de facturación. Se mide en respeto. Respeto por la tierra que te lo da todo, respeto por la gente que trabaja contigo y, lo más importante, respeto por una misma. Cuando pierdes eso,
lo has perdido todo, no importa cuánto dinero tengas en el banco. La fiesta de inauguración de nuestro primer vino, un tinto reserva llamado Resiliencia, estaba en pleno apogeo en los jardines. Lorenzo, mi socio, levantó su copa hacia mí desde la distancia, con una sonrisa de genuino afecto y admiración. Nuestra alianza, nacida de la necesidad y la oportunidad, se había convertido en una sólida amistad basada en el respeto mutuo. Vi a Fermín riendo con un grupo de enólogos jóvenes a los que ahora mentorizaba, transmitiéndoles la sabiduría que casi se había perdido. Vi a Adela, mi abogada, charlando animadamente con un importante crítico de vinos. Estaba rodeada de mi gente, de mi verdadera familia, la que se elige, la que se construye sobre la lealtad y no sobre la obligación. Más tarde, mientras la música suave flotaba en el aire, la periodista me hizo una última pregunta. Si pudiera darle un consejo a la Isadora de hace unos años, a la mujer que se sentía invisible, ¿qué le diría? Miré las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo de La Rioja. Le diría que las raíces más fuertes son las que crecen en la oscuridad. Y que no tenga miedo de... Esa noche, de vuelta en la tranquilidad de mi despacho en la finca, el que ahora estaba decorado con mis propios premios y bocetos de nuevos proyectos, revisé mis correos. Había ofertas de expansión, invitaciones a conferencias, notas de agradecimiento. Mi vida era plena, ocupada, mía. Mi teléfono personal vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. He leído el artículo. Enhorabuena. Te mereces todo el éxito. R. Leí el mensaje de Ramiro. No sentí odio, ni rencor, ni siquiera la satisfacción de la victoria. Sentí, nada. Era el mensaje de un extraño, un fantasma de una vida pasada. Borré el mensaje sin responder. Ese capítulo estaba cerrado. Justo cuando iba a apagar el teléfono, volvió a sonar. Una llamada entrante. Era Adela. Perdona la hora, Isadora, pero esto es demasiado bueno para no contártelo, dijo, y pude oír una sonrisa en su voz. ¿Adivina quién me ha llamado hoy? El abogado de Leonor. ¿Leonor? Pregunté, sorprendida. La misma. Parece que ha decidido demandar a su propio hermano, a Ramiro. Le acusa de fraude y mala gestión, de haberla engañado sobre la estructura de propiedad de las tierras y de ser el único responsable de su ruina financiera personal. Me quedé en silencio por un momento, asimilando la noticia. Los lobos, una vez despojado su líder del poder, se estaban devorando entre ellos. La familia unida por la codicia se desintegraba por la misma razón. Colgué el teléfono y una sonrisa, esta vez sí, una sonrisa genuina y liberadora, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de venganza. Era la sonrisa de quien se sabe a salvo en la orilla mientras observa cómo la marea arrastra los restos del naufragio que una vez fue su prisión. Salí al balcón, con una copa de Resiliencia en la mano. El vino tenía notas de cereza negra, de cuero y de tierra mojada. Y un regusto final a libertad. Brindé a la luna, a mi padre, y a la mujer en la que me había convertido. La tormenta había pasado. Y el sol, por fin, brillaba solo para mí.